Y el tercer tema, que bueno, por más que queremos cada semana, Rodrigo, bajarlo del asunto, porque después nos acusan de ser extremadamente regios neoleoneses, pues no deja de ser esta situación increciendo de esta violencia política entre el gobernador Samuel García y la mayoría priista panista del Congreso local de Nuevo León, que ya escaló pues a niveles insospechados. Tenemos por supuesto esta negativa, este rechazo de la Suprema Corte para todo lo que Samuel pedía, que se congelara, que se tuviera esta controversia y que bueno, es un round que lo gana pues el prianismo que controla el Congreso, que pues son lo que es, lo que tiene, es lo que es y lo que debe de ser. De hecho, la Corte es muy correcta donde está diciendo abiertamente, ninguna de las cosas que invoca el gobernador son ciertas. Todo lo que quiere hacer el gobernador es interferir en la labor legislativa de uno de los poderes y coartarlo. Es decir, señores, aquí alguien se quiere pasar de listo y ese es Samuel García. Segundo, yo creo que el gobernador veía venir estos días ya este fallo, porque pues en los últimos días ha desatado una cacería tremenda contra, pues diríamos que unas 50 personas por lo menos de diferentes filiaciones políticas, priistas y panistas, pero lo lamentable aquí, Rodrigo, es que se ha ido con todo el aparato del Estado, la UIF, el SAT, el medio ambiente, etcétera, 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 no solo contra los legisladores, sino contra sus familias, contra padres, madres, hermanos, esposos, negocios de unos y de otros. Se dio el caso de esta legisladora priista, Carla eh, Villarreal, claro. Perla Villarreal, a quien una negocio familiar, que es una ferretería, hasta ahí fueron los elementos de fuerza civil del Estado, pues a detener y esposar como delincuentes a los empleados de la ferretería. Me encantaría que esas escenas las viésemos en el norte del estado, donde está desatada la violencia y donde la fuerza civil ni el gobierno de Estado de Nuevo León se atreven a ir a enfrentar a nadie, y por eso tenemos el nivel de ejecuciones que tenemos, y por eso Nuevo León regresó al top 10 de los estados violentos de México. Pero regresando al punto, hombre, y por su parte los legisladores pues ya fueron también a la Ciudad de México a denunciar ante el Poder Legislativo pues que están viviendo una época de acoso, de presiones en las que no un gobernador, sino un dictador, así lo dijeron, está gobernando el estado de Nuevo León, y pues yo no veo que se bajen las cuestiones de los ánimos, y por el contrario me sorprende mucho que a pesar de que personajes tan respetables y tan respetados como son David Noel Ramírez, y que ha tratado de ser un mediador entre ambas partes, pues haya salido a declarar que la IP pues no va a tomar partido con ninguna de las dos partes. Perdón, David Noel, con todo respeto, el sector privado tiene que tomar partido, y no es una de las partes, con el Estado de Derecho. Es la obligación de cualquier líder, sea económico, sea social, sea político, es tomar parte, estar del lado del Estado de Derecho. Llegar a hacer esas señoritingas cosas de yo no tomo partido con nadie es sacarle el bulto. Lamento mucho, lo he dicho, lo dije el otro día en el programa de Gregorio Martínez. Lamento mucho que el liderazgo de Nuevo León, el liderazgo empresarial, ¿sí? Se esté excusando de esa manera, y no sea aquel liderazgo que teníamos en los tiempos de los 70s, 80 y todavía los 90, en donde se exigían que las cosas se hicieran todavía hasta la época de Rodrigo Medina, cuando pasamos la crisis de la actividad González Parás, y donde líderes como Lorenzo Zambrano salieron, y muchos otros, ¿verdad? Lorenzo al frente, pero muchos otros, a dar la cara, y de ese diálogo surgió Fuerza Civil. Bueno, pues, ¿dónde están ahora esos empresarios?
lamento mucho que algunos de ellos, bastantes de ellos, pues ya se hayan ido a vivir al extranjero y se haya convertido ya en una novedad el que todos se vayan a comprar apartamentos de España y vayan a vivir allá donde la calidad del aire es mejor, la movilidad es más eficiente, siempre hay agua, no se les va la luz, mientras que los empleados aquí en Monterrey, en Nuevo León, pues pasa lo que pasa. Qué curioso, Ramón, que en el punto más crítico de la crisis de seguridad del 2009, 2010, 2011 que se vivió aquí en Nuevo León, precisamente se recordó una frase de Lorenzo Zambrano donde fue muy crítico contra otros empresarios regiomontanos que se iban Claro, a vivir a San Antonio, que se iban a vivir a Austin, que se iban a vivir a España. Ahora estamos viendo una reedición de la crítica de Lorenzo Zambrano, pero nadie se está quedando a hacer el trabajo. Y justamente lo comentábamos hace unas semanas, el llamado grupo G10 o lo que queda del G10 ha prácticamente desaparecido, ya no hay operadores políticos, ya no hay gente que le entienda. El gobernador Samuel García realmente les está viendo la cara porque se está violentando la ley cada vez que el Congreso aprueba una reforma y el Poder Ejecutivo se niega a publicarla en el diario oficial del Estado. Ahí los empresarios tendrían que levantar la voz cantante y lo decíamos también hace unas semanas. Ha sido sustituido el G10 y la voz de los empresarios importantes de este estado, que son también los importantes, los empresarios importantes de este país, por personajes como Mauro Donner, un ejecutivo de Cemex, pues muy respetable en su ámbito profesional, pero que básicamente lo que ha hecho es, ha hecho un lado a los empresarios, ha manejado una agenda política del lado de la mano del gobernador Samuel García, y por eso Samuel García se siente envalentonado por estos apapachos de parte de la IP, porque nadie le pone un alto desde los grandes conglomerados de San Pedro Garza García y porque él piensa tiene el respaldo absoluto del presidente López Obrador. Recordemos, Samuel García es un personaje que a un mes de la elección a la que llegó a la gubernatura en el 2021 se habían emitido órdenes de aprehensión en su contra por un tema de lavado de dinero que afectaba a toda su familia y alguien en lo más alto de las esferas del poder de este país operó para que eso no sucediera. Y ahora Samuel García está en la cama política con el presidente López Obrador. Ahora el gobernador Samuel García le pide abiertamente a la Fiscalía General de la República que haga un caso contra el principal opositor de este estado, que es el operador del PRI, Francisco Cienfuegos, y el operador del PAN, Seferino Salgado, que aquí nadie los va a defender, nada más es decir, poner en evidencia, a ver, el gobernador está utilizando de manera facciosa las instituciones del Estado. Primero, exigiéndole con sus contactos políticos acciones a la Fiscalía General de la República y después con las autoridades estatales a su mando, exigiendo citatorios laborales, suspensiones fiscales, suspensiones medioambientales, como medio de intimidación y de amenaza para conseguir lo que él quiere, que es quitar al fiscal Pedro Arce de la Fiscalía General del Estado, cosa que no va a poder hacer si no gana la mayoría en el 2024 en el Congreso local, y que él ya ha intentado un juicio político desde el Congreso federal, lo cual ya los juristas le han dicho, señor gobernador, eso no tiene ni pies ni cabeza. o van a batear igual que la Suprema Corte bateó el asunto de la congelación de las iniciativas. Igualito lo van a batear. El problema del gobernador es que no entiende. El gobernador asume que la palabra negociación debería irse al diccionario de la lengua española y leer la palabra negociación. Negociación es entre dos, negar el ocio entre dos para ponerse a dialogar y sacar algo que sea ganar, ganar para ambas partes. No es negociar, es tú me tienes que ceder todo a mí y yo voy a poner al fiscal y yo voy a decir quiénes son los congresistas y yo voy a decir quiénes son los alcaldes y yo te voy a dar el dinero cuando yo quiera y para darte el dinero más de que trae a mí quién te va a construir y yo voy a definir quién te va a construir. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto suena a que aquí hay un gran negocio económico en donde básicamente el gobernador pues está tratando de hacer de las suyas bajo el pretexto de que quiere acabar con el PRIAN. A ver, para acabar con el PRIAN, que es una intención muy legítima, si se opera legítimamente, lo que tiene que hacer es un buen gobierno para que en la próxima elección del 24
el Congreso sea naranja, o naranja y morenista, como él lo quiere también hacer ahí, campechaneado. Sí es. No, Existe ese acuerdo. no atacando como se está atacando hoy a familias, a parejas, a esposos y a esposas de personajes, ¿sí? Quitando a alguna suegra por ahí de una posición que tenía en el Estado porque su yerno es el principal adversario y no les gusta cómo está operando. Es decir, se está aplicando literalmente un terrorismo político. Pero Ramón, El esto tendría que Estado, ser una advertencia para todos los empresarios. Lo que hoy le está pasando a Francisco Cienfuegos, por las razones que sean, mañana le puede pasar a cualquier empresario que no esté de acuerdo con el gobernador Samuel García. Eso es lo que se tiene que entender a nivel de la sociedad civil en este estado. pero por lo que están entendiendo muy sencillo. Tú mencionas ahorita el caso de Cemex y de Mauro Benner. Pues hace unos días el gobierno de Nuevo León sacó su famosa lista de empresas contaminantes según el medio ambiente y ¿Dónde está apareció Cemex? y no aparece Cemex en ninguna. ¿Por qué? Pues porque Cemex fue el gran financiador de la campaña de Samuel García, para nadie fue un secreto. Y Mauro Duener fue el frontal de esta situación. Y ahora son los que están juntos para construir el famoso estadio de los Tigres, aprovechando el furor tigre que lo merecen. Nunca hemos estado en contra del estadio tigre, pero sí en contra de que se le asigne a una empresa que es una fachada, que nunca ha construido un solo estadio y que quién sabe de dónde saca los precios que está sacando. En fin, es decir, Y Ramón, también agregándola más en ese punto que fue Rogelio Zambrano, quien al interior del grupo de los 10 o el llamado grupo de los 10, quien cabildeó la posibilidad de Samuel García como gobernador de Nuevo León, porque a muchos no les parecía y ahora al parecer han cambiado de opinión. yo creo que Rogelio en su momento ya se hizo un lado, ya incluso ha externado ante algunas personas por ahí que ellos no están, como Cemex, como institución, no están metiendo mano para el asunto del estadio. La pregunta es quién va a meter. Si Sinergia Deportiva es una filial ahí de Cemex y el equipo lo maneja Cemex, pues ni modo que, pues lo que hay que hacer es darle el comodato del terreno de los Tigres, del estadio, del nuevo estadio, a la Universidad de Nuevo León. Pero ahí también, algún día lo hablaremos, se está dando el terrorismo fiscal y las presiones hacia pues diferentes directores de carreras, incluso hasta los niveles de rectoría. Y bueno, pues aquí la cuestión es cuidado porque hasta en las mafias más complicadas existe la ley de la omertà. Y esa ley de la omertà te dice que en los pugnas y disputas entre familias, Así es. aquí hay dos familias en disputa, la naranja y la prianista, hay reglas del juego. Y una regla importantísima es, se vale todo, pero con la familia no te metes. Me Y si llama, me llama muchísimo la atención la declaración que hizo este miércoles desde el Senado de la República el alcalde de Apodaca, César Garza, que por cierto es uno de los líderes de Pacto Nuevo León, esta organización de alcaldes del PRI y del PAN, que quieren hacer un frente común para exigir la entrega de recursos, porque ese es otro tema. También se está denunciando que hay una extorsión de que no se van a entregar recursos públicos a los municipios a menos de que se crucen de bando a Movimiento Ciudadano. ya Pero pasó con Allende. ya sucedió exactamente con Allende y con varios más municipios. Pero dice algo César Garza, dice, él es el que le pone la etiqueta de dictador a Samuel García y dice, el Estado está controlado por unos jovenzuelos que meten sus manitas y sus manotas a todos lados haciendo un desastre y un conflicto de todo lo que toca. ¿A quién se refiere específicamente? Manitas y manotas. Ah, caray, pues ese suele ser el apodo de un empresario prominente de Nuevo León que no pertenece al grupo de los 10 Así y que de es. una u otra manera está cercano a la 4T y que casualmente está teniendo bastantes pingües negocios con el gobierno de Samuel García en telecomunicaciones y quizá también en las obras del metro. Pero bueno, será tema para hablar en otra ocasión. Por lo pronto, tenemos ahora que cuidado, gobernador, porque meterse con las familias no es una cuestión de honorabilidad. Con los políticos, lo que se quiera, directamente, pero meterse con los padres, con los hermanos,
con los esposos y tratar de afectarlos en sus patrimonios, ¿sí? Con acciones de terrorismo fiscal, medioambiental y laboral. Hombre, las escenas, por favor, de esa captura en la ferretería de la diputada priista, donde llega Fuerza Civil y esposa a dos empleados que despachan ahí en la ferretería. Lamentable, es No lamentable. tiene nombre, es muy lamentable. Nada más sería bueno que esas imágenes las vieran una y otra vez los señores empresarios para que se den cuenta. Y dejo una última pregunta, Rodrigo, que no podemos soslayar. En todo esto, ¿dónde está Dante Delgado? ¿Por Los qué el delegados, presidente nacional de Movimiento Ciudadano no aparece ni siquiera para apoyar o condenar lo que está haciendo el señor gobernador? Sobre todo cuando el gobernador, el mismo día que en la ciudad, en la metrópoli regiomontana, se estaban viviendo los grandes apagones por los calorones, donde se reportaron 9 personas presuntamente muertas por golpes de calor. Él estaba en la Ciudad de México presentando un libro de su visión de país para México. ¿Mande? o sea, el gobernador que le entregó el Estado al centralismo presenta un libro de federalismo. Así es, totalmente de acuerdo. Es decir, ¿dónde están las prioridades? Y viene después a estar en el evento de Ternio, en la cuestión de una inversión de 3.200 millones que se la quiere colgar como medalla, cuando esa inversión está decidida hace años. Los Cierto. terrenos están comprados hace años. Eso no surge de la noche a la mañana. Pero en fin, en política, al igual que en la vida normal de cualquier ser humano, existe el karma. Totalmente, totalmente. Y Y el karma, recordar que cuando Samuel García deje el poder, va a haber un fiscal que no va a ser afín a Movimiento Ciudadano. Va a haber un presidente del Tribunal de Justicia que no va a ser afín a Movimiento Ciudadano. Va a haber un Congreso muy probablemente, porque eso es lo que dicen las proyecciones y los pronósticos de operadores políticos, que no va a ser afín a Movimiento Ciudadano. Y volvemos al eterno adagio de aquí de Código Magenta, que los carniceros de hoy podrían ser las reses de mañana. pues con eso nos quedamos, Rodrigo. Hasta la próxima semana y esperemos que pues el gobernador y todo el resto del elenco político de Nuevo León entren en razón y por primera vez se sienten a la mesa todos juntos, incluido el gobernador, que Así es el es. primero que tiene que estar encabezando estos esfuerzos por llegar a acuerdos y no escalemos esto porque saliéndose de proporción puede haber consecuencias muy lamentables para todo Nuevo León. Lo seguiremos comentando, Ramón. Hasta la próxima. La próxima.